¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? Compañeros, el día de hoy quiero compartir con ustedes un poco de información, un resumen general con los componentes que ustedes están viendo aquí en pantalla, que son componentes Fuel Injection de la marca Tecnofuel, que saben que nosotros utilizamos. Entre ellos tengo algunos actuadores, algunos sensores, tengo aquí solenoides, tengo inyectores, tengo sensores de oxígeno, tengo cuerpos de aceleración, bobinas, tenemos varios componentes y la idea o la intención de hacer este video para ustedes es precisamente para quien requiere la información de cómo podemos hacer pruebas en todos ellos o en la gran mayoría. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente cuando estamos trabajando en los autos es lo que requerimos, hacerle pruebas a los componentes para saber que están trabajando de manera correcta. Entonces nos vamos a dar a la tarea de precisamente compartirles a ustedes qué podríamos hacer de pruebas en banco con los diferentes componentes en este video. Es un resumen general, qué herramientas necesitamos, qué es lo que requiero para hacerle una medición a uno u otro componente según sea el tipo del componente, y pues a eso nos vamos a dedicar el día de hoy en este video para compartirles la información. Voy a iniciar con algo que es, digamos, entre lo más sencillo, por decirlo así, y también pues obviamente es un componente de los que más frecuentemente tenemos que hacer pruebas, una bobina. En este caso tengo una bobina, todos ellos son nuevos obviamente y por eso los ocupamos, porque nos sirven para hacer las pruebas. ¿Qué voy a requerir en esta bobina? Lo primero que necesito saber para hacer una prueba e identificar los problemas son que requerimos saber qué tipo de bobina tenemos. En este caso pueden observar que es una bobina que tiene 3 terminales y en base a estas terminales nosotros podemos definir o deducir qué vamos a requerir. Por ejemplo, tengo 3 terminales y tengo 4 torres, por lo tanto yo sé que aquí dentro del componente existen 2 bobinas prácticamente, una bobina que nos va a activar a 2 torres y otra bobina a otras 2 torres, y por lo tanto al tener solamente 3 terminales podemos deducir que es una bobina que no utiliza transistores integrados. Por lo tanto vamos a tener aquí una alimentación positiva únicamente para ambas bobinas y 2 cables que serán nuestra señal de activación para una y otra bobina. Si esta bobina utilizara transistores, tendríamos probablemente una terminal adicional, lo cual no es el caso. Por lo tanto, son de las más sencillas de hacer la conexión. Vamos a pasar al banco y les muestro aquí de este lado, porque aquí tengo las herramientas que podemos utilizar para hacer las pruebas. Es decir, ¿qué necesito para poder hacerle una comprobación a esta bobina? Necesito una herramienta que me ayude a simular las condiciones que la computadora aplica en el auto. ¿Qué condiciones? Pues obviamente esa señal de activación que requerimos. Y también necesito una alimentación positiva, como ya lo mencioné. Tenemos 3 terminales, por lo tanto, yo tengo aquí esta herramienta, podría ser cualquier otro tipo de herramienta que ustedes tengan para hacer pruebas a las bobinas, incluso en algunos casos podrían hacer una excitación manual en el cable de señal, pero si tenemos una herramienta, por ejemplo esto que es muy sencillo, muy básico y muy económico, puede ayudarles, ¿no? No es la finalidad de este video explicar el funcionamiento de los equipos, sino saber que existen diferentes herramientas para hacer las comprobaciones de todos ellos. La idea es que ustedes aprendan a comprobar los componentes antes de reemplazarlos, solamente reemplazarlo si es necesario. Entonces, me voy a dar a la tarea de hacer la conexión. Esto es muy sencillo, muy simple. Tenemos una conexión de 3 terminales que voy a conectar aquí justamente, y la herramienta me va a proveer la alimentación positiva, si fuera el caso de una bobina con transistores, la alimentación negativa y lo que sea necesario. En este caso ya les mencioné que para esta bobina solo requiero un positivo, que aquí lo tengo, y como yo ya sé la configuración de esta bobina que va al centro, el positivo va al centro, en el caso de esta bobina, yo ya lo conozco, va al centro, y por lo tanto solamente requiero una activación para esta y una activación para esta. Este equipo, esta herramienta me permite tener la activación con este cable amarillo, y por lo tanto, si yo me posiciono de este lado, voy a activar esta bobina. Si yo me posiciono de este lado, voy a activar esta bobina. Entonces vamos a hacerlo en cualquiera de ellos. Voy a dejar así, positivo y activación, ¿sale? El equipo requiere una alimentación directa de batería. Yo tengo una batería conectado a la herramienta, simplemente, y antes de que yo active la bobina, antes de que yo haga que salga la chispa por las torres, voy a poner este probador de chispa para dirigir obviamente toda esa descarga, dirigir la descarga hacia una tierra, y para eso también voy a utilizar una tierra física o más bien una tierra directa de batería con un cable que yo tengo conectado directo a la batería que voy a utilizar, y lo que voy a hacer es que voy a conectar estas terminales de los probadores de chispa directo a tierra. Denme un segundo,
lo voy a abrazar. ¿Para qué? Pues para que obviamente todo se descargue ahí, ¿sale? Se aterrice. Entonces, en teoría, cuando yo conecto esta bobina de esa manera y activo el equipo, yo debería de ser capaz de poder verificar aquí la chispa. Recuerden que las pruebas en banco nos permiten verificar activación del componente. El estado general o la vida útil del componente, bueno, es otro tema porque tendríamos que hacer mediciones distintas con el osciloscopio, pero para salir de un problema en donde dudo que la bobina se esté activando o no se esté activando por falta de sus señales, podríamos hacer esta prueba en banco, que es lo que yo voy a hacer. Voy a activar y si en teoría tengo la conexión correcta, pues yo debería de ver ahí la chispa o incluso escucharla. Escucho algo, necesito tal vez más potencia. Vean ahí, modifico los valores. Quiero que acerques la cámara un poquito para ver si se puede apreciar. Creo que ahí se aprecia perfectamente bien. Hay que tener ciertas precauciones cuando trabajamos en banco y les voy a dar una sugerencia. Utilizar este tipo de herramientas para probar chispa está bien aterrizado. ¿Por qué motivo? Porque cuando no lo hacemos a veces de esta manera y tenemos pues aparatos electrónicos cerca, podrían llegar a sufrir algún daño o algún desperfecto. Entonces, con las mayores precauciones y lo más rápido, solamente para comprobar que se activan, ¿sale? Ahí se está activando. Yo aquí ya tomé mis precauciones y obviamente no acercar la mano, pues porque obviamente van a recibir una descarga. Ahora, si yo cambiara del otro lado, la otra terminal, justamente aquí, pues ahora yo me tendría que posicionar acá y en teoría ahí debería de haber descargas, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí pues es una simulación de lo que realmente la computadora del vehículo hace. Esto me ayudaría a descartar que si por alguna razón la bobina no se activa en el auto, pues sabríamos que el problema no es la bobina, sino posiblemente la alimentación positiva o el cable de señal dañado o incluso en algunos casos por la misma computadora que no sea capaz de activar a la misma. Entonces, esto es una primera prueba, inicio con estas bobinas. Ahora déjenme traer un componente adicional y les voy mostrando cómo podemos irle haciendo ciertas pruebas. Obviamente aquí podríamos hacer mediciones de resistencia y otras cosas, pero de momento vamos a hacer activaciones. Ok, compañeros, ahora tengo aquí un solenoide del sistema VVT. Este componente pues obviamente es muy fácil realmente de revisar, no hay gran ciencia. Lo que se hace normalmente, la carta de diagnóstico te solicita que realices una medición de resistencia y obviamente para eso pues requerimos un multímetro para poder medir la resistencia y se hace muy simple, simplemente nos conectamos o nos posicionamos entre uno y otro de los pines y hacemos la medición. Obviamente hay que hacer bien contacto. Ahí estoy tratando de hacer la medición, pueden ver ahí en el multímetro 7.7 ohms. Para esto requerimos también los datos técnicos de fábrica que nos diga si la especificación es esa. Si esa es la especificación y el componente está dentro del rango, pues simplemente se siguen haciendo pruebas. De lo contrario, si ya no cumple con la especificación de resistencia, pues se desecha, se tendría que reemplazar. Pero bueno, eso es algo muy básico y requerimos un multímetro. Repito, aquí la finalidad no es mostrar pues los equipos como tal, ¿verdad? Sino ver qué pruebas le puedes hacer al componente. En este caso, pues repito, ¿qué hace aquí? Mueve un eje y tenemos opciones. Podríamos utilizar un positivo y un negativo de forma directa desde la batería para comprobarlo, lo cual no es lo más recomendable, pero si no tienes otra herramienta, podrías hacerlo así. Les muestro el ejemplo. Aquí yo tengo conectada esta herramienta, que no necesariamente tendría que ser esta, podría ser cualquier otra, pero esta herramienta lo que hace es suministrar precisamente el positivo y el negativo desde la batería, ¿verdad? Y para eso pues es muy simple. Lo que hacemos es, nos posicionamos en una de las terminales con el negativo de la misma herramienta y con el positivo simplemente activamos el componente. Creo que ahí se puede visualizar bien cómo se mueve el eje. Ese es el trabajo que hace el solenoide, no así en el vehículo como tal. En algunos casos en el auto se mueve tal cual activado y desactivado, en otros casos tiene una posición y para que eso tenga un control de posicionamiento no es lo más recomendable probar de esa manera, pero si no hay opciones, podrías hacerlo, ¿no? Otra herramienta u otra manera de hacerlo es activarlo o hacer la simulación de lo que la computadora hace en el auto, es decir, aplicar PWM para poder tener un control gradual del componente y que se mueva, ¿verdad? Vean, aquí tengo yo esta herramienta que también ya conocen, es un pulsador de inyectores de la marca Solnex. Y este pulsador está diseñado para activar inyectores, para poderles hacer
pruebas o incluso limpieza de ultrasonido o lo que sea necesario en el auto para pulsar los inyectores. Pero lo voy a utilizar yo para poder mover también a este solenoide porque al final pues es capaz de hacerlo y podríamos simular de alguna forma lo que la computadora hace para activar estos componentes en el vehículo. Primero quiero que se comprenda qué es lo que realmente la computadora hace. Cuando yo conecte este equipo que tiene un par de salidas y que las voy a conectar de esta posición aquí en el componente, en este caso en el banco específicamente, la polaridad ahorita que yo le aplique, pues da igual porque de todos modos el eje se mueve. En el auto sí hay una polaridad, pero tengo la pantalla del osciloscopio ahí preparada, pues obviamente solo para verificar las condiciones de los componentes que vamos a revisar, pero les muestro lo que realmente la herramienta hace y lo que la simulación, porque esto no es exactamente preciso como la computadora del auto lo ejecuta, pero les muestro, vean en pantalla del osciloscopio que cuando yo me conecto aquí, pues obviamente la herramienta nos está suministrando un control, ¿verdad? Pulsos, vean ahí, conforme yo muevo aquí la perilla también, pues modifico esos pulsos, esas pulsaciones, incluso podemos ver el LED destellando y en los diferentes modos de trabajo, pues obviamente yo voy a ver en el osciloscopio pulsos distintos. Vean aquí, se modifica, ¿verdad? El ancho de esos pulsos, ¿vale? La frecuencia también y por lo tanto, pues teniendo eso, pues tengo la capacidad de que con esta herramienta puedo yo activar también al solenoide. No es obligatorio esta herramienta, podría ser esta, cualquier otra que esté a tu alcance, pero es solamente informativo para que sepas que se puede hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente me conecto en una y en la otra de las terminales del componente. Recuerden que todos estos componentes pues, son nuevos, son de la marca Tecnofuel y trabajan bien. Entonces, lo que hago aquí, pues ya conectado el elemento, pues ahora pues simplemente lo voy a activar, ¿verdad? Con el mismo pulsador y vean aquí lo que está haciendo. Vean lo que hace aquí, que nos indica cuál es el control que tiene y vean lo que está haciendo el solenoide. Obviamente aquí se está comportando como lo que hacemos con un inyector, ¿verdad? Pero podríamos cambiar ese modo de operación y verificarlo en una operación distinta. Vean ahí que se está moviendo conforme yo muevo la perilla. Vean esto, que esto sería realmente el control gradual que les comento. A posición de reposo, vean ahí cómo se va moviendo, a posición de apertura total, que con esto pues obviamente yo puedo verificar que está trabajando de manera adecuada. Claro, aquí con esto pues vean la condición. ¿Lo ven? Y pues bueno, me sirve para eso. Sin embargo, pues obviamente, repito, está preparado para un inyector. Y aprovechando que ya está aquí, pues esta prueba en banco para el solenoide, pues a ustedes les sirve. De igual manera, repito, cuando lo conectamos directo a la batería, pues el eje sale por completo, ¿sale? Entonces, lo voy a dejar de lado y me traigo un componente distinto. Déjenme ver dónde dejé su caja, nada más para no revolverlos. Aquí está. Y aprovechando, pues bueno, vamos a traer un inyector. ¿Qué revisamos en un inyector convencional? Convencional me refiero a inyectores de los sistemas de inyección indirecta, porque los sistemas de inyección directa pues es distinto. Pero ahora, y sin embargo, en algún momento utilicé esta herramienta también para activar un inyector de inyección directa y bueno, tampoco tiene inconveniente en banco. Recuerden que esas pruebas dependen de muchos factores. Lo mismo que el solenoide, tendría yo que hacer la medición en un inyector, revisar resistencia. La resistencia no nos va a definir del todo la condición total del inyector o el estado de salud total del inyector. Vean ahí, déjenme que haga bien contacto. No estoy haciendo buen contacto en los pines, pero lo voy a intentar nuevamente. En un segundito que no logro hacer bien contacto. Creo que ahí sí. 12 ohms, 12.5 ohms. Es un inyector nuevo también, no tiene ningún defecto, no tiene problemas. Se le revisa resistencia porque el fabricante también te manda a revisar resistencia en la gran mayoría de inyectores, pero pues la resistencia también, recuerden que tiene que ver con temperaturas. ¿Qué haría en banco? En banco, pues bueno, si tengo un laboratorio, puedo ver descarga, puedo ver el spray, puedo ver goteo, puedo ver muchas cosas que tienen que ver con el comportamiento cuando hay presión de combustible del inyector. Pero de lo contrario, si no puedo, pues tendría yo que activarlo para saber que se activa y únicamente ver que se activa. ¿Cómo? Con una herramienta o directo con batería, pero pues prácticamente sería lo mismo que el otro solenoide. Si yo hago esto, lo puedo activar y desactivar
y se siente el inyector cómo trabaja, pero pues esto no es lo más práctico ni lo más recomendable, aunque si no te queda de otra, esto estoy haciendo la simulación de la batería. Aquí está la batería y tengo la batería directa con la herramienta, pero si yo agarro un cable de la batería positivo y negativo y lo meto y le doy pulsos, voy a sentir que se activa. No es lo recomendable porque si hay aparte también descarga de combustible o algo, puede haber un accidente. Entonces tomen precauciones. Entonces voy a utilizar la misma herramienta que tengo aquí. En este caso tengo un conector que tal vez me permita conectarse directo, no sé si tenga la entrada, tal vez no, y si no, para eso tenemos estos, que sería el mismo. Voy a conectar un pin y otro pin, creo que ahí ya lo tengo conectado, y es exactamente la misma operación. Ahí solamente ustedes lo escuchan, yo siento, pero lo escuchan. Cambio los modos de operación. Otro modo, ahí lo deja abierto, ahí tiene toda la pulsación, la bajo y vean aquí cambia esto. ¿Cómo se vería esto si lo vemos en el osciloscopio? Sin carga, porque no hay cargas, aquí no hay combustible, aquí no hay nada. Lo voy a dejar así activado y voy a conectar las puntas del osciloscopio, solo para verlas, aquí están. A ver si logro hacer contacto porque tiene los pines ahí. No lo sé, creo que no me será posible, me está cubriendo todo, pero vamos a hacerlo directo en la herramienta, directo aquí. Vean ahí el osciloscopio, ahí en pantalla. Voy a modificar frecuencia, vean ahí lo que está ocurriendo. Estoy midiendo la activación de la herramienta, de la herramienta. No estoy midiendo realmente la señal como se vería en el auto del inyector. Es diferente. Aquí estoy midiendo solamente los pulsos aplicados por la herramienta para que se pueda comprender cómo es que lo hace. Es como si nosotros estuviéramos aplicando positivo o negativo de forma tan rápida, ¿verdad? Que obviamente nosotros no alcanzaríamos nunca esas velocidades como lo está haciendo aquí en la herramienta. Pero bueno, la finalidad, repito, no es la herramienta ahorita, sino que ustedes sepan cómo probar los diferentes componentes. Ya vimos una bobina, ya vimos un solenoide, ya vimos este otro componente que es un inyector y pues bueno, así sucesivamente. Déjenme ver qué otro elemento tenemos aquí. Creo que tenemos un cuerpo de aceleración, tenemos otros sensores, por ejemplo, un sensor de temperatura. Sensor de temperatura, ¿qué haría yo para medir un sensor de temperatura? Esto ya lo voy a quitar ahorita, no es necesario. Un sensor de temperatura, ¿qué le mido al sensor de temperatura? Lo mismo que le mido al inyector y al solenoide, una resistencia para empezar. Y aquí me posiciono con el multímetro. Este sensor de temperatura de refrigerante, puede haber de temperatura de aire también, que se diría lo mismo, misma operación, medir resistencia, tener el dato, que el fabricante me diga cuánto debería de ser, pero voy a acercarme mi multímetro ahí para que lo puedan ver. Y déjenme posicionarme lo mejor posible porque no siempre logro hacer contacto de manera precisa. Ahí está, estoy midiendo, no hago buen contacto. Un segundo, que es incómodo. Debería de tener aquí unos cables para que yo me pueda conectar en él. Vamos a hacer esto, voy a quitar o voy a utilizar aquí estos. Aquí trae los mismos de Solnex, los voy a ocupar ellos. Pues sí, aquí los tengo. Estoy sufriendo y aquí tengo yo las conexiones. Déjenme ver si... el problema es que estos pines están muy pequeños para poder yo conectarlo directamente al componente y lo voy a romper. No, mejor de forma directa hasta que logre hacer bien contacto. De esta manera. En un segundo, creo que ahí voy a lograr hacer contacto, sí. No logro hacer buen contacto. Ahí está. Estoy midiendo una resistencia del componente entre los dos pines, ¿sale? ¿Y cómo trabaja esto? Es muy sencillo también. Mido la resistencia y con respecto a la temperatura de operación de esta parte prácticamente, esa resistencia cambia. Hace cambios, obviamente. Cambia la resistencia, cambia la resistencia con respecto a la temperatura. Significa que si yo este componente lo caliento, mientras estoy midiendo al mismo tiempo la resistencia, pues yo voy a ver cómo hay cambios en esa resistencia. Ahora,
Me preguntarán, y bueno, ¿y cómo voy a saber si está bien o está mal? Los datos técnicos te los da el fabricante. El fabricante te dice, a ver, mide la resistencia y mide la temperatura y debes de tener tanto de resistencia. Ok, lo vas haciendo de forma gradual, el fabricante te va a dar una tabla que te va a decir a tanta resistencia, tanta temperatura, tanta resistencia, tanta temperatura. Déjenme ver si de una vez aquí en el software les puedo mostrar de lo que estoy hablando. Voy a abrir aquí una plataforma que es la que yo utilizo, se llama All Data en línea, solo para compartir la información completa, y voy a elegir cualquier vehículo. No siempre es tan rápido encontrar esas tablas de referencia porque no todos los fabricantes de vehículos, esto no depende de All Data, depende del fabricante del vehículo, que te dé la información o no te la dé, y si es así, voy a elegir cualquiera, por ejemplo, a ver si está aquí, y le pongo temperatura versus resistencia, déjenme ver, temperatura versus resistencia, a ver si aparece algo con esas palabras de búsqueda. Voy a agregar un poco más de información. Aquí está, temperatura versus resistencia. Lo abro y vean, esta es la tabla que les comento. El fabricante te dice, en el caso de este carro, ¿no? Por ejemplo, te dice, a ver, la temperatura que tienes en cuanto a Celsius o Fahrenheit es de esto o es de esto, y tú deberías de estar viendo mínimo máximo la resistencia del componente en estos valores. Estas tablas son obligatorias para cuando vas a medir un componente de este tipo, ¿verdad? Entre menor resistencia, vean entre menor temperatura, mayor al parecer es la resistencia, y así sucesivamente, mayor temperatura, menor resistencia, y por lo tanto, pues bueno, puedes hacer la medición precisa y correcta del componente. Es muy sencillo. Si eso está dentro de los valores, pues el componente diría que está bien y no tendrías por qué reemplazarlo. Tal vez el problema de operación por falla en el auto sería otra condición, ya sea una tierra, porque este componente se energiza o se alimenta con una tierra y con 5 volts por lo general. Y ese mismo cable de 5 volts es el cable de señal que le envía a la computadora el voltaje, y ese voltaje va a corresponder de acuerdo a la temperatura de cada vehículo, ¿verdad? O de cada motor. ¿Qué más tenemos? Tengo por aquí otro componente, no sé qué es un sensor de oxígeno. Por ejemplo, si yo voy a medir un sensor de oxígeno, ¿qué le voy a medir a un sensor de oxígeno? Un sensor de oxígeno en este caso tiene 4 terminales, que son los más comunes, y pues en un sensor de oxígeno de 4 terminales, le voy a quitar ahorita este forro para, no se me vaya a olvidar ponerlo, para que se visualicen. Un sensor de oxígeno de 4 terminales. Tengo 2 blancos, un gris y un negro, es el más cotidiano, el más común, y lo que hago es igual medir una resistencia entre los 2 cables del mismo color, sale para todo este tipo de sensores de oxígeno. No deberíamos de tocar el multímetro de esta manera, así, porque el valor es incorrecto, pero lo voy a hacer ahorita solo con fines de demostrarles, porque no tengo unas pincitas por ahí, pero bueno, vamos a hacer, porque ahí se miden varias cosas, pero vean ahí, 5.7 ohms tiene este componente en esos 2 cables. Voy a ver si lo puedo medir sin que yo lo toque, aquí mismo, para aprovechar y mostrarles si es el mismo valor, que tal vez no sea muy diferente, pero vamos a ver cuánto mide. Es lo mismo, casi no hubo gran diferencia en cuanto a yo lo tocara, ¿verdad? Pero tenemos 5.7 ohms. Ok, esto lo que hace, o qué es lo que hace este componente, todos lo conocemos, quiero pensar que sea así, pero este sensor se encarga de enviar una señal de voltaje por el cable negro, que es este cable negro, manda una señal de voltaje hacia la computadora oscilante, variable, que normalmente va en el rango de 1 volt, de 0 a 1 volt, se debe de mantener dentro de ese rango, pero estos 2 cables blancos son de un componente interno que se llama calefactor, que es una resistencia. Esa resistencia se encarga de precalentar al sensor, mantenerlo caliente, para que sea más rápida la señal que emite. Él genera su propio voltaje con respuesta a los cambios del oxígeno dentro del tubo del escape. Entonces, cuando está caliente necesita temperatura para poder hacer su trabajo. Cuando está caliente, este cable va a tener una tierra, y por este cable va a salir un voltaje. Y ese voltaje
va a ser enviado a la computadora para que ella pueda controlar la inyección del combustible y otras cosas. Entonces, se le mide la resistencia. Si la resistencia está dentro del rango que el fabricante me dice, en ese punto estamos bien. Enseguida tendríamos que ser capaces de medir aquí un negativo. Por ejemplo, yo le puedo poner negativo aquí, ¿sale? Y si yo calentara este componente, que lo podría hacer directamente con positivo y negativo, tendría que tomar también un negativo. En este caso lo puedo tomar de la fuente. Por ejemplo, tengo aquí una fuente. Vamos a hacer esa simulación, a ver si es posible, solo que alcanza mucha temperatura. ¿Me puedes pasar ahí un polincito pequeño, por favor? Una maderita o algo, para recargarlo solamente, porque le voy a quitar esto y voy a ver si logramos replicar esa condición, ¿no? Solo para que lo tengan presente. Voy a quitarle la tierra del PowerProof y le voy a poner mi tierra directa. Tengo aquí mi fuente de poder y quedamos que el cable gris entonces sería nuestra tierra, pero vamos a alimentar al precalentador. Se va a calentar de inmediato. Entonces aquí a estos dos les vamos a aplicar una tierra, a este de acá le voy a aplicar un voltaje, pero denme un segundo, déjenme poner algo. Aquí sí, no importa que esté así medio feito, pero pónmelo por acá para recargarlo aquí, porque si no se va a calentar y vayamos a quemar algo. Le pongo un positivo, ¿sale? Ahora sí tengo energizado como en el vehículo debería de estar, positivo, negativos, también negativo, y aquí yo debería de poder ver milivoltios en el cable negro. Déjenme mover bien mi cable rojo porque este tiene alimentación, ¿sale? Y si yo mido desde mi tierra y mido aquí, vean ahí lo que tengo de voltaje. Milivoltios. Estoy posicionado con el multímetro a tierra y en milivoltios de corriente directa, y obviamente pues aquí no tenemos la misma condición de cambios en el oxígeno, pero tengo un valor de voltaje saliendo por aquí, por el cable negro, y eso se debe a que el sensor en este momento se está calentando. Déjenme, en efecto está caliente y podríamos comprobarlo. No tengo aquí el medidor de temperatura, pero podríamos medir la temperatura en este momento del componente y está bastante caliente. ¿Podrás pasarme el pirómetro? Aprovechando, por favor, discúlpame. Déjeme traer el pirómetro, porque el multímetro también tiene una herramienta para medir temperatura, pero déjenme traer el pirómetro. No sé si lo tengo aquí a la mano. A ver, déjame ver, un segundo. De todos modos, sácalo. Y les muestro solamente para comprobar esto y para que ustedes tengan también la información completa. Y déjenme ver si está aquí la sonda de temperatura de este multímetro, que no está. En efecto no está, pero déjenme con el pirómetro lo podemos medir. Aquí llevo una sonda. Ok, aquí tengo la herramienta y vamos a comprobar eso. Vamos a verificar qué temperatura tiene. Ven ahí. Ha alcanzado ahí creo que 30 grados. Creo que está midiendo un poquito. Ya no está baja la batería. No, sí. Está bastante caliente. Déjenme acercarme. No, tiene 50 grados. Vean ahí. 80 grados, 90 grados, 100 grados. Vean ahí. Y obviamente sigue subiendo porque pues sigo teniéndolo alimentado. Está bastante caliente ya, ya está bastante caliente. ¿Sale? Entonces, de este lado me captura todo, pero aquí de frente, 89, 90, 88, 90 grados está alcanzando y sigue subiendo, creo. 94, en efecto. Y eso se debe a que se está calentando a través de la resistencia con la fuente. Tengo una fuente que lo está alimentando, obviamente, y también tengo posicionado el de tierra aquí. Y repito, una prueba, incluso en el auto, es esta: medir con la misma tierra o con la tierra del componente y medir la salida de voltaje del sensor, que en el auto, aquí la vemos así fija, vean ahí. ¿Por qué la vemos fija? Porque no hay cambios, aquí no hay cambios de medición entre el oxígeno que hay en el escape, que está cambiando constantemente, y por eso el valor de voltaje sube y baja, sube y baja. Entonces esa sería la diferencia.
En el osciloscopio, ¿cómo veríamos una señal de este tipo? Déjenme quitarlo y lo voy a dejar acá porque está ya muy caliente. ¿Cómo veríamos una señal del sensor de oxígeno? Solamente para que ustedes lo tengan, pues se vería una señal oscilante. De hecho, déjenme cerrar esto y déjenme abrir esto. Voy a poner el osciloscopio. Y si yo viera aquí una señal de un sensor de oxígeno, la veríamos de tal manera que el voltaje cambia, el voltaje es variable. Y para eso pues podríamos utilizar herramientas o lo que sea. Es decir, nosotros al comprender esto podríamos verificar o cuestionar si la computadora está en buenas condiciones o no lo está. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, este es un simulador muy básico también que voy a utilizar ahorita en este momento, solamente para mostrarles a ustedes cómo se vería. Si yo conecto esto aquí, lo conecto al positivo, al negativo, estas herramientas que están viendo son muy económicas, son muy baratas, pero déjenme traer un cable rápido. Y con esas herramientas se pueden hacer diferentes pruebas para verificar las señales. Es decir, esta herramienta cuenta con un simulador. Es decir, yo puedo a través de él simular una señal. Déjenme desconectar todo esto porque tengo aquí un tremendo lío. Ok. Y si yo le conecto esto aquí del otro equipo, yo puedo tener aquí una señal de un sensor, por ejemplo, y lo voy a conectar directamente a mi osciloscopio y esto lo voy a poner a mi tierra y vean ahí lo que está pasando en el osciloscopio. Ahí estoy simulando una señal de sensor de oxígeno, es decir, ese sensor de oxígeno que ustedes acaban de ver funcionar haría eso en el auto, enviaría un voltaje variable en respuesta a la cantidad de oxígeno. Aquí yo lo estoy haciendo con un simulador. ¿Para qué? Pues para cuando yo sospecho que el componente tiene una falla, un defecto o la misma computadora, yo pueda ser capaz de verificarlo mandándole la señal a la computadora y viendo, la verdad, pero el sensor como tal debería de hacer esto. Este sensor pues obviamente está nuevo, también es de la marca Tecnofuel y debe de trabajar. Entonces, hasta este momento pues ya hemos visto varios de los componentes, creo que es un buen resumen que les puede servir a ustedes. Déjenme traer algún otro componente más, por ejemplo, podríamos hacer una medición en un cuerpo de aceleración. Déjenme quitar esto de aquí y les comparto la información. Ok, compañeros, ahora rápido y pues por último, para compartirles también este resumen con esto, porque pues, hay más componentes, pero les comparto estos de momento. Sensor TPS, que es un sensor potenciómetro, y este tipo de sensores no precisamente iguales como estos, los encontramos hoy en día también en muchos componentes pues un poquito más avanzados. Me refiero a, por ejemplo, les muestro este cuerpo de aceleración, también completamente nuevo, también de la marca Tecnofuel. Estos sensores TPS, que es el sensor que siempre ha existido potenciómetro para los vehículos, se encarga de medir obviamente la apertura o la posición de la mariposa de aceleración. En el caso de estos, pues son de los que no utilizan un cuerpo de aceleración electrónico, ¿verdad? Que utilizaban el cable Bowden o chicote, como lo conocemos. Sin embargo, el principio de operación que tienen los que van aquí adentro es el mismo que este. Por lo tanto, si nosotros podemos comprender cómo trabaja este componente, automáticamente podemos entender cómo trabajan los dos que lleva este cuerpo de aceleración. Los cuerpos de aceleración normalmente tienen dos sensores potenciómetros integrados, adicional al motor de la mariposa del que ya hemos hablado. Aquí va la parte del motor, que es la que se encarga de manipular o de mover la mariposa de aceleración, como cuando se está moviendo y trabajando, y los dos sensores TP, que en este caso se llaman TP1 y TP2, esos dos sensores TP hacen el trabajo de informar de esta posición a la computadora, porque aquí ya no existe el chicote, pero seguimos teniendo sensores potenciómetros o dos sensores TPS dentro del mismo cuerpo de aceleración. En este caso, por lo tanto, les muestro cómo funciona esto y en automático acá se traslada porque es la misma información, trabajan igual. Tienen tres terminales, en este caso ya le puse tres cables para agilizar la información. Van a tener una alimentación positiva, una alimentación negativa y van a generar una señal con respuesta al movimiento mecánico, ¿sale? Entonces,
Aquí vamos a alimentar con 5 voltios. Les pongo el ejemplo. Pueden utilizar una fuente o una herramienta que les ayude a suministrar 5 volts controlados. Esta herramienta que ven el maestro o el Power Probe cualquiera lo hace, pero con un componente adicional que es este. Esta herramienta o este componente o este accesorio se coloca aquí justamente, aquí, enseguida la punta, y lo que hace es reducir los 12 voltios que suministra y que por acá salgan 5. Pero yo tendría que estar suministrándole los 5 voltios aquí, tener la tierra y hacer la comprobación en banco con el movimiento. Entonces, solamente se los dejo porque si no tienen una fuente, pues obviamente podrían tener un accesorio o cualquier otra herramienta que les suministre 5 volts, pero son necesarios esos 5 voltios. Por lo tanto, los voy a tomar desde mi fuente, ¿sale? Y en la fuente, déjenme traer el cable para acá. Voy a tomar esos 5 volts, estos vienen directamente de aquí de la fuente y se los voy a introducir al sensor. Para empezar, una alimentación de 5. Dijimos que una tierra, lo mismo desde la fuente, me traigo mi cable de tierra y directos aquí, ¿sale? Y por lo tanto, una vez alimentado el sensor con 5 volts y su tierra, que sería lo mismo que acá en el cuerpo de aceleración, pues por aquí, cuando este se mueva, yo debería de ver el valor de voltaje saliendo. Lo voy a medir con mi multímetro y lo voy a medir con mi osciloscopio. Con ambas herramientas vamos a medir esos 5 volts de salida. Por lo tanto, o más bien los cambios en la salida de este componente. Y cuando yo mueva el centro del componente, en teoría en el multímetro yo debería de ser capaz de estar viendo ese voltaje. Aquí no lo tengo, algo pasa, ahí está ya. Déjenme no hacer falsos contactos por acá. ¿Sale? Entonces, nuevamente, muevo el componente y vean lo que hace. Incluso el multímetro me grafica aquí en la parte superior, me grafica. Esa gráfica pues puede ser importante o es importante cuando revisamos un sensor TP, porque son de señales lentas. Entonces, si esa gráfica en algún punto se cortara, yo sabría que tiene un defecto. Vean ahí los cuadritos o las rayitas que se forman en el multímetro cuando yo lo muevo, cuando yo manipulo. Media carrera, un poco más de carrera, es decir, esto lo que hace es que cuando pisas el acelerador se mueve y envía un voltaje. Ese voltaje es variable de acuerdo a la posición del acelerador, ¿sale? Y vean en el osciloscopio cómo lo observamos, lo mismo, acelero, vamos a simular, ¿verdad? Acelero, mantengo la aceleración, suelto la aceleración, acelero, suelto, vean el osciloscopio, acelero y suelto. El multímetro hace lo mismo, también podemos medirlo con el multímetro, pero no vemos la gráfica como la vemos en el osciloscopio, y en el osciloscopio puede ser importante también porque ahí vemos si por alguna razón la señal se cortó. Si se corta esa señal, se interrumpe y después sigue su carrera, sabríamos que tiene un defecto el sensor TPS, y obviamente eso nos provocaría fallas en el auto como de corte de la aceleración, es decir, jaloneos. Cuando vas acelerando y de pronto el vehículo, en vez de que siga acelerando y su carrera normal, se detiene y luego avanza. Eso sería también provocado por un sensor TPS, y así es como podríamos nosotros comprobarlo en banco, obviamente alimentándolo y verificándolo con el multímetro, verificándolo con el osciloscopio, que sería lo más recomendable. Entonces es muy sencillo. Lo mismo pasaría si yo tuviera que revisar este cuerpo de aceleración en cuanto a sus sensores se refiere. Quiere decir, yo tendría que ser capaz de hacer la conexión aquí de 5 voltios de tierra para los TP, conectarme en el cable de salida de señal del TP y manipular obviamente el cuerpo de aceleración con su motor, que podríamos hacerlo también con una herramienta, manipularlo y que la mariposa se mueva, y los TPs registrarían ese movimiento, como el que vemos ahí en el osciloscopio, pero serían dos sensores, y por lo general las señales serían cruzadas, encontradas. Entonces, esto es lo que podemos hacer para probar un TP, un sensor potenciómetro de este tipo, y repito, por lo tanto, la información de este se traslada para el cuerpo de aceleración electrónico, que es lo más reciente. En el cuerpo de aceleración electrónico también requerimos, para poder hacer una comprobación, requerimos primero una herramienta que nos permita obviamente saber
en dónde va la conexión, en dónde iría nuestro conexionado para poder hacerlo trabajar, que ya tenemos también videos de esos, los pueden ver. Y pues en teoría, por ejemplo aquí, revisar continuidad, ¿sale? Revisar continuidad en el cuerpo de aceleración para identificar los pines del motor. Déjenme visualizar a ver si puedo encontrarlos. Ahí estoy chocando entre puntas y no es lo que quiero. Entonces, una vez que yo tengo identificados cuáles son los del motor, porque no tengo el diagrama, pues lo que haría sería lo siguiente. Por ejemplo, voy a ver si esto resulta como lo estoy pensando, ¿verdad? Porque en teoría, si yo no supiera cuáles son los pines que le corresponden al cuerpo de aceleración, nada más que están bien flojos, yo probablemente sabría por continuidad cuáles son, que es lo que hice. Ahorita lo que hice fue identificar los pines que le corresponden al motor del cuerpo de aceleración y en teoría son estos dos. Si lo que estoy haciendo es correcto, técnicamente aquí cuando yo haga esto que voy a hacer, debería de ser capaz de moverse la mariposa de aceleración. No sé si vaya a ocurrir. Denme un segundo. Creo que no. Tengo tal vez la polaridad invertida. Lo voy a cambiar para acá. Voy a hacer esto aquí. Y no estoy bien posicionado en la conexión. Déjenme. No, es que esto está bien flojo. Muy flojo, muy suelto. Muy suelto. Pero tengo toda la intención de querer activar al cuerpo de aceleración, si me es posible, solo para mostrarlo. Ya hemos hecho muchos videos de esto, pero aprovecho viendo que tenemos ahí lo del TP, más o menos. Déjenme ver si es por ahí, a ver si estoy posicionado en el punto adecuado. Creo que no. No logro identificar cuáles son, pero denme un segundo porque para esto requeriríamos el diagrama. Creo que por ahí. A ver, voy a intentarlo una vez más. Si no, pues bueno, no creo que sea necesario ahorita. Pero vamos a ver si lo logramos. Si lo logro, ¿es por ahí? No. Ok, es muy incómodo. Pero bueno, les comento, en teoría, para que yo pueda hacer funcionar esta mariposa, tendría que identificar los dos pines que le corresponden al motor, porque los demás son de los sensores TP, como ya lo dijimos. Identifico los dos pines de la mariposa, que normalmente son los dos que tienen continuidad. Entre ellos conecto mi cableado, mi conexión positivo o negativo. Podría hacerlo de forma directa como lo iba a intentar ahorita, y la mariposa se mueve. Pero lo ideal sería tener un equipo, como cuando lo hicimos para el control del solenoide, que tuviera control PWM, que me ayude a moverlo de forma gradual. Cuando se mueve la mariposa, en automático los sensores TP que están aquí, que son dos, registran ese movimiento y veríamos lo mismo que estábamos viendo acá. Entonces, ahí tenemos muchos videos, ahí les dejamos en la descripción del video información sobre esto. Pero bueno, señores, de momento les comparto esa información. Hicimos un resumen general con la gran mayoría de componentes, o con varios de los componentes de Tecnofuel: cuerpos de aceleración, solenoide, inyector, BBT. Incluso por ahí también tenemos, creo que, bombas de gasolina, sensor de oxígeno, bobinas, y les hemos resumido en un solo video para ustedes la información para que ustedes sepan cómo pueden revisar algún componente, y que también sepan que casi todos los componentes, o más bien todos, se pueden comprobar en banco. Algunos de ellos pues con alguna herramienta muy básica, algunos otros sí requeremos alguna herramienta diferente o especial para poder hacer comprobaciones, pero todos se pueden comprobar, todos se pueden probar en banco. Y obviamente, pues una vez comprobado, podemos ir descartando problemas en el vehículo. Esto se hace en banco cuando sospechamos que en el auto hay algún defecto y no podemos encontrarlo tan fácil. Entonces probamos el componente en banco, lo descartamos y nos dedicamos a hacer la revisión pertinente que tengamos que hacer. Entonces, pues yo les dejo la información, señores. Yo espero que esta información les sirva. También recuerden, utilicen marcas confiables. La marca Tecnofuel es una marca confiable, es una marca que trabaja bien, que nosotros utilizamos, que saben que la gran mayoría de componentes que nosotros cambiamos son de esta marca, y pues bueno, los han visto en diferentes videos. Y pues bueno, no se olviden también de compartir nuestra información. Y aprovechando el espacio, les hago la cordial invitación. En el próximo mes de septiembre de este año 2026, a partir de la fecha 19 de septiembre y 20 de septiembre, vamos a iniciar un curso
de Fuel Injection de nivel principiante, desde cero. Fuel Injection desde cero. Les vamos a enseñar cómo utilizar desde el multímetro, cómo utilizar herramientas como estas, los simuladores, una fuente, cómo hacer conexionado. Vamos a profundizar en las pruebas y que le hacemos a los diferentes componentes Fuel Injection, ya sea cuerpos de aceleración, bobinas, sensores. Todo ello lo vamos a ver en ese curso. Ese curso dura 3 meses, es una clase semanal, es decir, son 12 clases. Va a ser en modalidad en línea y modalidad presencial. Los sábados, todos los sábados, que a partir del 19 es el primer sábado, será para en línea, curso en línea, sábado con sábado durante 12 sábados. Y de manera presencial será los días domingos, a partir del domingo 20 de septiembre, 12 domingos. ¿Sale? Presencial son domingos, en línea son los sábados. Entonces, estar cordialmente invitados. Vamos a utilizar también el escáner, vamos a enseñarles a usar el osciloscopio como lo estábamos ahorita utilizando. Y bueno, todo lo que tiene que ver con Fuel Injection de nivel principiante desde cero. No necesitas saber prácticamente nada para integrarte a esta capacitación, porque aquí te lo vamos a enseñar. Entonces, si quieres más información, lee la descripción de este video. Si no, contáctanos, mándanos un WhatsApp. Aquí en la descripción también están los números de contacto y te damos toda la información que requieras o te disipamos todas las dudas. Entonces, señores, les dejo esta información. No se olviden de utilizar marcas confiables como la marca Tecnofuel. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es MotorMex.